Tendencias en el lujo 2025, se revela cómo se hacen los bolsos, Hermes, Louis Vuitton, Prada y muchos más. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Hablemos hoy de lo que está sucediendo en Te lo cuento todo, esta nueva sección que les tengo, que hablamos de moda y de lo que está sucediendo en el mundo de la moda y el estilo. Últimamente, chicas, en las redes sociales, especialmente en TikTok, se reveló que muchas de las casas muy renombradas como Chanel, Dior, Hermes, Louis Vuitton, Prada y muchas más, pues los bolsos se fabricaban o se pudieran estar fabricando, podríamos decirlo, se pudieran estar fabricando en China. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Ustedes creen que es cierto? ¿Han escuchado ustedes alguna de estas noticias? A raíz de todo lo que está sucediendo en el mundo, pues vinieron las revelaciones del mundo del lujo a oídos de todo el mundo. Bueno, todo comenzó como siempre en TikTok. La verdad es que TikTok es el rey de estas revelaciones. Una chica que trabajaba para una de estas fábricas reveló que ahí se producían artículos para la casa Hermes, obviamente estamos hablando de los famosos bolsos, y también artículos de la casa Louis Vuitton. Entonces, estos temas se pusieron muy en tendencia porque el hecho de que se fabricaran en China creo que no era el punto más importante, porque de algún modo todos sabemos que muchos artículos, y bueno, ahorita les voy a dar también al final mi opinión, un poco de mi opinión, sabemos que muchos de los artículos finalmente vienen de China. Aquí el problema es que surgió la revelación de los precios por los cuales estaban haciendo estos bolsos, o en cuánto vendían las fábricas chinas los bolsos a las casas como Hermes, como Louis Vuitton, supuestamente. También se compartieron líneas de producción. Esto quiere decir que se enseñaba cómo iban fabricando paso a paso estos bolsos. No sé si ustedes tengan un poquito noción de cómo se fabrica en China, pero bueno, yo trabajé muchos años en la industria textil y tengo muchas nociones de cómo se fabrica. Y bueno, para mí no era o no es ninguna sorpresa que muchos artículos se pudiesen estar fabricando en el Oriente. Y aún así, pues yo tengo mi propia opinión que se las voy a dar al final. Para muchas personas resulta novedoso saber que probablemente un bolso que se cobra en $30,000, en $20,000, en $5,000, dependiendo de lo que estemos hablando. Si estamos hablando del famoso bolso Birkin de la casa Hermes, pues cuestan probablemente desde, no sé, $200 hasta $1,500, ¿no? Y que posiblemente la fábrica que pudiese estarlos fabricando para ellos, pues su costo estuviera entre $1,000 y $1,500 el bolso, siguiendo las condiciones de producción y los estándares, esto es muy importante, los estándares de producción que pide la marca, porque una cosa son las copias, otras son los clones y otro sería lo que sería el verdadero producto. Ahora, el verdadero producto, como todos sabemos, tendría que tener la marca, ¿no? Para que se sepa que la marca hizo ese pedido y esa maquila en China. Bueno, estas fábricas de lujo en China, pues pronto salieron a relucir y comenzó la batalla del TikTok, donde muchas fábricas empezaron a decir que ellos producían para alguna otra casa sin nosotros tener la certeza si producían verdaderamente para la casa o si producen pues copias, réplicas o clones. Esto es importante entenderlo. No el que una persona, chicas, diga que produce pues un bolso quiere decir que tiene un contrato firmado con una casa donde se asume que son una maquila directa. Esto es importante porque aquí es donde uno se hace a la fama y salen 10,000 famosos. Muchos pudieran decir que también tienen ese contrato y simplemente fabrican algo muy similar o fabrican también bajo los estándares de producción de una maquila hermana. Quiere decir que
fabrican tal cual el producto y fabrican algo muy parecido, pero no tienen la certificación de que es el original, es decir, no tiene el nombre o no tiene la legalidad del producto. Todo esto vino a desencadenar muchísima controversia en las redes porque pues pudiéramos entender que muchas personas que han invertido o que pudieron haber invertido mucho dinero en esos bolsos o en esos productos de lujo, pues pudieron haber hecho una inversión que se pudiera decir falsa, que tampoco es falsa, porque pues hay algunos productos que se toman como originales y otros productos que no se toman como no originales o como copia. Esto es independientemente el valor que se le da al bolso comprado en la casa. Aquí es donde yo difiero de muchas de las opiniones que vemos en las redes, que ahora tu colección ya no vale. Bueno, es que la colección que compró alguna persona en la tienda sigue valiendo porque fue comprado en la tienda, no fue comprado en China, no fue comprado a través de una tercera persona o directamente de la fábrica. Independientemente, la casa o la fábrica son dos cosas muy distintas. Pero bueno, hablaremos de ese punto en un momento. Ahora, sobre qué es lo que han hecho las casas, como tanto Hermes como Louis Vuitton, bueno, no han dicho nada oficialmente. Yo veo en sus redes como ellos han puesto videos cortos donde enseñan a alguien cosiendo el bolso, pero sí debo de decirles que muchas casas han puesto etiquetas en sus bolsos donde se dice que son fabricados en Francia, Estados Unidos o en algún lado de Europa, pero con materiales del extranjero. Esto abre un poco la puerta a pensar que usan maquilas de China. Y yo creo que si se ponen a pensar, pues esto no es ningún secreto. Yo creo que el mundo del lujo ya lo sabía. Hemos sabido durante miles de años que si quieres, o bueno, al menos yo ya lo sabía, que no sé, ustedes díganmelo, pónganmelo aquí abajo, que si quieres bajar tus costos, si quieres acelerar tu producción, pues tienes que mandar maquilar a Oriente. Y esto es muy importante. Si quieres una producción masiva, no existen países que te lo puedan hacer como en China, Vietnam, India, donde existen desde ciertos materiales hasta pues cadenas de producción verdaderamente rápidas. Esto se sabe en cualquier tipo de producto, ya sea el mundo del lujo o no mundo del lujo. Yo creo que ustedes en eso estarán de acuerdo conmigo. Hablando un poquito de lo que sería la calidad, el que se produzca en China, y esto se los digo yo habiendo trabajado muchos años con el lado chino y con el lado del Oriente, en China se produce lo que se paga. Tú quieres algo bueno, algo caro, algo de lujo, lo consigues y lo pagas. Quieres algo mucho más económico, también lo puedes tener. Puedes producir lo que tú quieras, puedes obtener lo que tú quieras. Por eso es que China se convirtió en una potencia y verdaderamente se convirtió en el proveedor de absolutamente muchas cosas y provee al mundo verdaderamente de todo, defendiendo la calidad que la persona quiere. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, ¿verdaderamente los artículos por tener el Made in China o ser chinos son malos? ¿Verdaderamente ustedes creen que solo porque está hecho en China y no en Francia son malos artículos o de baja calidad o no van a durar tanto? Yo creo que no. Simplemente lo que sí tengo que decir es que, bueno, los sueldos no son los mismos, las condiciones de fabricación no son las mismas, ni tampoco las líneas de producción. Pero si hablamos solamente de calidad, sin hablar de las condiciones de producción, yo creo que lo que tú compras o lo que tú pagas va a ser lo que tú vas a recibir, sin más ni menos. Ahora, así como les dije, las posturas son muy diferentes. Hay personas que piensan que ya no van a invertir su dinero ahí o que ya no van a comprar lujo, sino que van a comprar fast fashion. Y hay otras personas que piensan, que yo me incluyo un poquito ahí, en casas donde hay una historia, donde pues todo comenzó en algún momento y donde se vive la experiencia de lujo. No estoy hablando de la experiencia de lujo de la casa Hermes, porque
pues ese es, como dicen, el juego de Hermès, ni los maltratos de ciertas casas, pero sí creo que en algún momento el lujo te da una experiencia diferente, una experiencia sensorial, una experiencia de ir a comprarlo a algún lugar. Pues sí, es algo diferente que si te llega en una caja a tu casa de una manera muy casual, con un empaque muy normal. Pues sí, ese es otro tipo de experiencia y eso también se tiene que valorar. No estoy justificando los altos precios a los que ha llegado a la industria del lujo, pero sí creo que es una experiencia totalmente diferente lo que hay en el fast fashion que lo que hay en el mundo del lujo. Y también creo que ha habido ciertas posturas de influencers donde dicen que para ellos es lo mismo porque ya se sabía. No es... Ya se sabía, porque inclusive hasta yo se los conté varios videos atrás, o cuando estábamos en membresía, yo les conté cómo era. Tengo un video que se los voy a poner al final donde dice el fin de la casa Dior, o sea, cuando se supo lo que costaban sus bolsos. Bueno, eso ya se sabe. Lo que no se había hecho es, a lo mejor no se había viralizado de esta manera y no había la apertura por parte de China en proceder a querer venderte menudeo y mandártelo directamente a tu casa, la misma calidad, pero sin el nombre. Porque también vimos muchos videos que han surgido donde te dicen, te mando la misma calidad, el mismo bolso, la misma manufactura, lo único que no va a tener es el nombre. Y esto vendría a cuestionar si el mundo del lujo es el nombre, si el mundo del lujo es la experiencia de comprarlo, la experiencia de obtenerlo, la forma en cómo vives todo el proceso de compra, o si el lujo es nada más y puramente la calidad. Porque si fuera el mundo del lujo puramente la calidad, estaríamos hablando que no existe diferencia entre, por ejemplo, bolsos de media gama, que siempre les he dicho que Coach para mí es una de las mejores marcas. Yo tengo muchos bolsos de Coach y también tengo muchos bolsos de alta gama donde cuestiono qué es el lujo. Para mí el lujo es la manufactura y algo de la experiencia. Aquí vienen muchos cuestionamientos de lo que para ti es importante y cómo vives tú el lujo y cuál es la experiencia que cada quien tiene al comprar lujo. Si va amarrada de una historia, si va amarrada de algún lugar, como si ir a París, un viaje a París y comprar o entrar a una de estas casas icónicas que empezaron en Francia, si para ti es leer que está hecho en Francia. Ahora, esto sí se los platico yo de la industria de la que vengo. Se sabe perfectamente que si el último proceso se hace en Francia, se hace en algún lado de Europa, tú le puedes dar la denominación hecho en Europa, hecho en Francia, porque el último proceso es el que marca dónde fue hecho, aunque la cadena haya empezado en otro continente y se haya llevado pues prácticamente el 95% o 90% de la manufactura del producto de lujo. Lo que importa para la etiqueta es dónde se terminó. Entonces, pero esto no solamente es en los bolsos, también es en la ropa, en las telas, el último proceso de la tela. Tú puedes decir, la tela fue hecha en Francia si solamente le dieron el último proceso al textil. Puede ser que se fabricó en India, puede ser que se fabricó en China con material de India, pero el último proceso se hizo en Europa. Entonces es Made in Europe, en donde ustedes quieran. Y esto aplica absolutamente para todo. Por eso es que pues, lo he sabido toda la vida. Para mí no es algo extraño y yo vivo ahora el lujo de una manera diferente. Ustedes van a cambiar su modo de ver el lujo, que esto es lo interesante. ¿Cómo ve la gente que no sabía esto o que no lo tenía tanto en cuenta? Que todo el mundo lo sabe porque ya hasta te pueden mandar un bolso a tu casa. Para ustedes, ¿qué es el lujo? ¿Cambió la idea? ¿Se renueva o se renovará la manera en la que estamos viendo el lujo, en cómo vamos a comprar o, muy importante, la cantidad que vamos a pagar por el lujo? Creo que también esta situación está a punto de cambiar. Ya lo veremos y lo seguiremos platicando aquí. Muchas gracias, chicas. Les mando un beso
Y bueno, espero les haya gustado. Platiquemos aquí abajo lo que opinan ustedes y si les gusta este tipo de videos. Si tienen idea de algún otro video, pónganmelo aquí abajo. Les mando un besote, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.